A principios de 2025, algo extraño comenzó a circular entre los testigos de Jehová. En foros, grupos privados e incluso en los comentarios de vídeos religiosos, se hablaba de nueva luz, de un cambio decisivo, de un posible punto de inflexión espiritual. Algunos señalaban frases ambiguas en las últimas ediciones de la Atalaya, como un cambio inminente o una comprensión más clara aún por recibir. Muchos relacionaban estas palabras con antiguas declaraciones de la organización sobre la proximidad del fin. Las comunidades en línea, aunque no oficiales, pero muy influyentes, señalaron 2025 como un año potencialmente histórico. Sin embargo, la dirección permaneció en silencio. Ningún anuncio, ninguna aclaración, ninguna explicación. Solo la espera, como siempre. Y para quienes conocen el pasado de la Wachttober, ese silencio pesa más que cualquier declaración. Es el sonido de una historia que se repite, el reflejo de promesas hechas y luego retiradas, de expectativas que se desvanecen lentamente. La historia enseña que cada decepción religiosa no representa un final, sino una transformación. En el mundo de los testigos de Jehová, este ciclo es bien conocido. 1914, 1925. 1975, cada fecha comenzó con entusiasmo, sacrificios, renuncias y un sentido de urgencia espiritual. Y cada vez, el resultado fue el mismo, la expectativa frustrada, seguida de una reinterpretación. No un fracaso, sino un ajuste de comprensión. El 2025 parece seguir ese mismo patrón. La fe de millones no ha desaparecido, pero ha sido puesta a prueba. El silencio, ahora, se ha convertido en la respuesta misma. La pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionará un sistema basado en la urgencia cuando el tiempo deja de confirmar las expectativas? La Watchtower nunca ha sobrevivido gracias a la precisión profética, sino a su capacidad para reinventarse. No se ha mantenido por haber predicho correctamente el futuro, sino por haber sabido reescribirlo. Charles T. Russell, en el siglo XIX, fijó 1914 como el año del fin de los gobiernos humanos y el comienzo del reino de Dios en la tierra. Cuando no pasó nada, la fecha se reinterpretó, no era el fin visible, sino la entronización invisible de Cristo en los cielos. A partir de ese momento nació la doctrina de la presencia invisible. Después de él, Joseph Rutherford, su sucesor de carácter enérgico y polémico, fijó otra fecha, 1925. En ese año, decía, resucitarían Abraham, Isaac y Jacob para guiar a la humanidad. Incluso mandó construir en San Diego la casa Batzaran, la casa de los príncipes, para alojarlos. Pero nadie llegó. La vivienda permaneció vacía, convirtiéndose en un monumento a la fe mal dirigida. Y finalmente 1975. El año que marcaría el fin de los 6000 años de la humanidad y el comienzo del milenio divino. Las familias vendieron sus casas, dejaron sus trabajos, renunciaron a la universidad, convencidas de que el Armagedón era inminente. Cuando la fecha pasó sin incidentes, la decepción fue enorme. Algunos abandonaron la organización, otros se quedaron, pero con el alma herida. Hoy, en 2025, la historia parece repetirse con un tono más sutil. No hay una fecha oficial, pero sí una expectativa alimentada por palabras alusivas, artículos vagos y referencias a una nueva comprensión. El silencio que sigue se ha convertido en el verdadero mensaje. La siguiente fase no será una admisión, sino una adaptación. No una excusa, sino una nueva interpretación. Así, una vez más, la Wachttober se prepara para reescribir su propia historia. Después de 2025, la dirección de los Testigos de Jehová se enfrenta a un dilema tan antiguo como la propia organización, ¿cómo mantener el sentido de la urgencia sin fijar más plazos? ¿Cómo impulsar a los fieles a la vigilancia espiritual sin prometer plazos que podrían traicionarlos? El objetivo es claro, seguir transmitiendo la percepción de la inminencia, pero eliminando el riesgo de nuevas decepciones.
Es muy probable que el próximo paso doctrinal ya no se refiera al «cuándo», sino al «cuánto». El enfoque pasará de la predicción cronológica a la resistencia interior, de la medición del tiempo a la intensidad de la fe. La doctrina de las generaciones superpuestas, ya de por sí compleja y difícil de explicar, podría ser la primera enseñanza en desaparecer. Esta teoría, introducida gradualmente en las últimas décadas, sostenía que la generación que vería el fin no estaría compuesta solo por quienes habían presenciado 1914, sino también por quienes habían vivido al mismo tiempo que ellos. Una especie de cadena cronológica extensible, capaz de prolongar la profecía durante muchas décadas. Ahora, sin embargo, ese concepto parece demasiado frágil para continuar. No será desmentido abiertamente, ya que la Watchtower rara vez niega directamente una de sus enseñanzas pasadas. Simplemente se dejará que desaparezca, excluido de los discursos públicos, olvidado en los programas de estudio y reducido a una curiosidad histórica. Dentro de 5 años, pocos sabrán siquiera que existió. En su lugar, surgirá un lenguaje más emotivo y vago. Expresiones como, estamos en el tiempo final, o, más cerca que nunca, sustituirán cualquier referencia cronológica concreta. Son frases imposibles de desmentir, capaces de adaptarse a cualquier época y a cualquier acontecimiento. Las referencias a los textos de Mateo capítulo 24 y Daniel capítulo 12 se reforzarán, pero se reinterpretarán. Ya no como cronologías que hay que descifrar, sino como representaciones simbólicas de una batalla espiritual constante entre la organización de Jehová y el sistema de Satanás. Este cambio es estratégicamente perfecto. Transforma la profecía de una predicción verificable a una experiencia personal. Ya no es necesario demostrar que algo va a suceder, basta con sentir que se vive en los últimos días. A finales de 2026, esta transición habrá concluido. El mensaje oficial cambiará, ya no será, el Armagedón está cerca, deja todo y predica, sino, mantente preparado, resiste, sea cual sea la duración de la espera. La prueba del fin ya no será externa, sino interna. Si sientes la urgencia, si vives con atención espiritual, entonces el tiempo del fin está cerca para ti. De esta manera, la responsabilidad pasa de la organización al individuo. Ya no es la torre de vigilia la que tiene que demostrar que tiene razón, sino el fiel el que tiene que mostrar su lealtad a través del compromiso. Es una obra maestra de adaptación institucional. La Watchtower no sobrevive reconociendo sus errores, sino cambiando el tema de conversación, desviando la atención hacia otra parte y reconstruyendo la confianza. Es su arte de la supervivencia, perfeccionado durante más de un siglo de decepciones transformadas en renovación. Y la próxima transformación afectará a algo aún más profundo, la vida interna de la comunidad. En 2026, el evento principal será el discurso del memorial. Como cada año, coincidirá con la fecha de la Pascua judía, el momento de mayor atractivo para los testigos de Jehová. Ningún otro evento reúne a tanta gente, miembros activos, inactivos y curiosos que, durante un día, llenan las salas del reino de todas las ciudades. Pero esta vez, el tema tomará un rumbo inesperado. No habrá referencias al Armagedón, ni análisis sobre la gran tribulación, ni explicaciones sobre la resurrección. El mensaje girará en torno a la lealtad, la resistencia espiritual y la dedicación personal. El eje central será el ejemplo de Cristo, su obediencia perfecta, su sacrificio total, su confianza inquebrantable en la voluntad del Padre. La frase dominante será, sigan su paciencia, acepten el tiempo de Jehová, no cedan a la impaciencia. Una obra maestra de desviación, capaz de desviar la atención de las profecías fallidas hacia las virtudes imitables. La intención es clara, apartar la mirada del 2025 no cumplido, transformando la decepción en una oportunidad de prueba personal. Paralelamente, también cambiará el enfoque del servicio pionero. Durante décadas, se ha repetido que el tiempo es corto y que cada hora de predicación valía como un acto de salvación. Sin embargo, sí,
El fin, no llega, esa lógica se derrumba. Por eso, la dirección desviará la atención de las horas de predicación hacia la formación interna. El objetivo será frenar el éxodo silencioso de aquellos que se sienten desilusionados. En lugar de insistir en la cantidad, la organización promoverá la calidad espiritual, estudios familiares, profundización doctrinal, tutoría entre miembros más experimentados y jóvenes. Los resultados ya no se medirán en horas de campo, sino en estabilidad en la fe, unidad doméstica y compromiso con la organización. En la práctica, el baremo del éxito no será cuántas personas escuchan, sino cuántos de los que están dentro se mantienen firmes. Mientras tanto, JW Broadcasting se convertirá en el principal canal de consolidación emocional. Los vídeos mensuales, ya de por sí refinados y atractivos, adoptarán un tono aún más intenso. Ya no habrá estudios bíblicos ni análisis doctrinales, sino testimonios. Familias que cuentan cómo mantuvieron la fe en las pruebas, ancianos que recuerdan décadas de espera sin dudar nunca. Canciones, entrevistas y escenas conmovedoras sustituirán a los debates teológicos. El mensaje será constante: manténganse unidos. Manténganse positivos. Manténganse fieles. La música, la dirección y las historias emotivas se convertirán en la nueva liturgia audiovisual. El objetivo es ocupar cada espacio mental, evitando que el silencio alimente preguntas. La emoción se convierte en doctrina, la uniformidad se convierte en prueba de santidad. A finales de 2026, el tono general cambiará, de una urgencia apocalíptica a una espiritualidad paciente, casi pastoral. Las frases clave serán: Jehová conoce los tiempos. No te apoyes en tu propio entendimiento. El siervo fiel espera contigo. Cada gran decepción en la historia del movimiento ha llevado a un refuerzo del control interno. Después de cada profecía incumplida, el mensaje es siempre el mismo: no es la organización la que se ha equivocado, sino los miembros los que no han entendido bien. Así se transfiere la culpa y la prueba se convierte en individual. La obediencia sustituye a la reflexión. En los discursos de las reuniones se escucharán advertencias contra la especulación sobre las fechas. Los artículos de la atalaya subrayarán que quienes reflexionan demasiado sobre los tiempos y los cálculos corren el riesgo de desviarse. Los ancianos tendrán la tarea de llamar la atención en privado a quienes planteen preguntas incómodas. El concepto de apostasía volverá con fuerza. Toda crítica al cuerpo gobernante será descrita como una influencia satánica, una semilla de división en el pueblo unido de Jehová. La ecuación se vuelve clara y cerrada: la organización es de Dios porque está unida porque sigue al cuerpo gobernante. Por lo tanto, quien cuestiona al cuerpo gobernante rompe la unidad y se opone a Dios. Quienes abandonen el grupo en 2025 serán definidos como débiles en la fe, víctimas del orgullo, ejemplos negativos de falta de paciencia. Sus nombres desaparecerán de las conversaciones, pero serán evocados en los discursos como advertencias vivientes: así acaba quien no ha esperado a Jehová. En 2026, el lenguaje oficial hablará de una fase de refinamiento. Se acuñarán nuevas expresiones: el periodo de prueba, la era de la purificación espiritual. Las transmisiones de JW Broadcasting presentarán a fieles que contarán cómo 2025 ha sido un año de crecimiento, no de fracaso. Cada testimonio será cuidadosamente seleccionado, montado con esmero y convertido en algo conmovedor. Las estadísticas, tal vez en descenso, menos horas de predicación, menos bautismos, incluso crecimiento negativo en algunas zonas, serán reinterpretadas como un signo de madurez, no de crisis. Mejor pocos pero fuertes en la fe, dirán. La torre de vigilancia no podrá admitir un error profético, porque eso significaría reconocer la falibilidad del siervo fiel y discreto. Por lo tanto, la versión oficial será, no un fracaso, sino una transición. El 2025 se presentará como el año de las bendiciones inesperadas, un momento de purificación colectiva.
Este patrón no es nuevo en la historia religiosa. Desde las decepciones de los mileritas en el siglo XIX hasta el nacimiento de los adventistas del séptimo día, muchos movimientos han transformado el fracaso en fuerza. Las promesas incumplidas se convierten en combustible para una fe más intensa, más resistente a la duda. Sin embargo, lo que distingue a los testigos de Jehová es su perfecta ciclicidad. Cada generación hereda una esperanza inminente y, con ella, el arte de la espera. Los límites temporales se desplazan, pero la narrativa sigue siendo la misma, el fin está cerca. Siempre. Las familias crecen en esta tensión permanente, aprendiendo que vivir significa prepararse. Padres que envejecen esperando el Armagedón, hijos que se convierten en adultos con la convicción de que este año podría ser el definitivo. Y así, incluso después de 2025, el ciclo continuará. Las doctrinas se reformularán, las palabras cambiarán, las explicaciones se adaptarán. Pero la estructura permanecerá intacta. La profecía no muere, se recicla. Se adapta. Sobreviven aquellos que ya no pueden imaginar la vida fuera de la espera misma. La esperanza se convierte en identidad. La fe, en un equilibrio entre la duda y la necesidad. Al final, la mayor profecía no se refiere al fin del mundo, sino a la perpetuidad de la creencia en el fin. Generación tras generación, decepción tras decepción, el movimiento se mantiene en pie, firme en la convicción de que la hora está cerca. Siempre cerca. Siempre inminente. Siempre fuera de alcance.